done, man, I'm done. And I know we're all different. I believe in religion, but I don't see the difference in me, you're two, I'm one. So if you've had enough, then come to the land of the lost and lonely. Don't be afraid, we'll be one big family of freaks like you and me. I know a place where the bruised and broken live like the kings and the queens of tragedy. Just freaks like you and me. We are the freaks. I've been kicked down in the dirt. I pretend that it don't hurt, and I know that they're just words, but sticks stones, they break bones. But just know we could all be disciples, and we'll write our own Bible. We'll put freaks in the title. It's me, you're two, and Wavu. So if you've had enough, then come to the land of the lost and lonely. Don't be afraid, we'll be one big family. Individual. It is I, Rogel Dorn. Ok, mira, todos los primarcas, sin importar si son leales o traidores, fueron tentados por el caos. Todos recibieron una prueba, algunos cayeron, otros se mantuvieron firmes. Pero ante los ojos de los dioses, todos podían ser corrompidos. Todos, menos Rogel Dorn. Incluso desde su cápsula de gestación, los demonios de la disformidad y los dioses del caos se mantenían alejados de él. La lealtad a su padre, su amor hacia el imperio era absoluto, incuestionable, incorruptible. Su fuerza de voluntad era tan grande, su mente tan controlada, que podía hacer retroceder a los demonios solo con mirarlos. No tenemos muchos datos de su infancia, lo poco que sabemos es que terminó en el planeta Ingwit, un mundo helado donde las personas vivían en condiciones extremas. No habían muchos recursos y sus gobernantes debían recurrir a decisiones terribles cada día para salir adelante. Rogel fue adoptado por el anciano señor de la casa de Dorn, quien decidió criarlo como a su nieto. Este le enseñó el valor del honor, la dedicación y sobre todo, la lealtad. En Ingwit no existía tal cosa como la corrupción. Era un lugar tan extremo que todos debían poner de su parte. Si uno solo de ellos fallaba en su trabajo, todos morían. Por eso los líderes eran los más confiables. Rogel era tan noble que era incapaz de mentir. Ni una sola vez dijo una mentira, aunque esto lo hubiese favorecido. Al fallecer su abuelo, se le confesó que había sido adoptado, que no guardaba conexión de sangre con este hombre. Rogel Dorn, en lugar de sentirse traicionado, solo lo amó incluso más. Este había sido un hombre tan noble que incluso en un planeta con los recursos tan limitados como lo es Ingwit, decidió cuidar de este muchacho, quererlo como si fuese realmente su nieto. Los habitantes de este mundo lo eligieron como su nuevo rey, el más confiable de todos. Rogel sintió el peso de esta decisión y prometió sacarlos de la pobreza. Bajo el mando del primarca dejó de ser conocido como el planeta Ingwit y ahora sería llamado el sistema Ingwit. Así es, Rogel organizó de tal forma su mundo que incluso logró expandirse a los alrededores, creando un pequeño reino entre las estrellas. Se cree que en Ingwit, Rogel Dorn encontró los restos de una nave conocida como la Falange, la más grande en la historia de la humanidad, de proporciones titánicas. Se volvería su base de operaciones para dirigir varios mundos al mismo tiempo. El emperador lo encontró fácilmente al escuchar sobre este poderoso rey que estaba creando su propio imperio. Rogel se arrodilló jurando lealtad eterna, ofreciéndole la Falange como regalo. Regalo que el emperador rechazó. Ahora esta sería la base de operaciones de la Legión del Primarca, los puños imperiales. Rogel Dorn era un genio táctico, pero sobre todas las cosas era un maestro de la construcción. Las fortalezas que levantaban eran imposibles de asediar, algo que compartía con su hermano Perturabo. De hecho, los dos eran muy similares, lo cual, irónicamente, hizo que se despreciaran. Rogel fue elegido por el emperador para reconstruir el Palacio de Terra, convirtiéndolo en una fortaleza impenetrable, siendo nombrado como el Pretoriano de Terra, su más valiente campeón y defensor. Durante la herejía de Horus, Rogel fue el primero en enterarse de la traición de su hermano, casi matando al Astarte que le dio la noticia. Incapaz de creer de que su amadísimo hermano, Horus, traicionase al imperio. Rogel es de ese tipo de personas que mantiene la calma bajo cualquier circunstancia, pero si logras hacerlo enojar, desatas el infierno. Tal fue su ira y su lealtad, que cuando se dio cara a cara con uno de sus hermanos traidores, lo mató sin que le temblase la mano. Fue Rogel Dorn quien se mantuvo al lado del emperador durante la batalla final en Terra, luchando contra un enfurecido Perturabo, el cual solo deseaba destruir el palacio construido por su hermano. Cuando el emperador se enfrentó a Horus, el architraidor, Rogel estuvo a su lado, y cuando el emperador cayó por las heridas, fue Rogel Dorn quien lo cargó hasta el trono dorado, conectándolo y salvando su vida. Se puso a la cabeza del imperio y durante 500 años el primarca intentó salvar el sueño de su padre, viendo cómo cada uno de sus hermanos desaparecía o era asesinado, quedando completamente solo, pero manteniéndose en pie. Aún así resistía, pues realmente confiaba en el sueño de su padre, compartía su visión, creía en la humanidad.
pero su ánimo era cada día más sombrío. Se culpó de la caída del emperador, se culpó por la caída del imperio, se culpó por todas las pérdidas de la herejía. Cuando Abaddon, el líder de los traidores, comenzó la primera cruzada negra, Rogal respondió al llamado. El valiente primarca conoció su destino en una de las naves de los traidores. Hace mucho tiempo le habían contado cómo iba a morir, solo en la oscuridad a manos de 1000 atacantes. Este era el momento de su caída, pero aún así no retrocedió un solo paso. Desafiante, se lanzó contra la horda de traidores, luchando hasta el final. Cuando los refuerzos llegaron, lo único que encontraron de su primarca fue su mano cercenada. No tenemos la menor idea de lo que ha pasado con Rogal Dorn. Algunos creen que está muerto y su cadáver fue profanado, otros que lo capturaron. Algunos tienen la esperanza de que de alguna manera logró escapar y ahora cuida del imperio desde las sombras. El propio primarca diría: no hay enemigos. El enemigo en el campo de batalla es simplemente la manifestación de lo que debemos vencer. Él es la duda, el miedo y la desesperación. Cada batalla se libra en el interior. Conquista el campo de batalla que se encuentra dentro de ti y el enemigo desaparecerá como la ilusión que es. Rogal es sin lugar a dudas el primarca que más depresión ha tenido que pasar entre los leales y su historia es verdaderamente inspiradora. Pero si quieres escuchar una tragedia, es hora de conocer a... Vivía una criatura mitad hombre. Antes que nada, los regalos y peticiones serán dadas en el capítulo 3. Eso es todo. Uzi. Aún no entiendo por qué tanto empeño en corromperlos. 2b. Supongo que es porque si todos los hermanos fueran leales, probablemente hubieran perdido. 9b. Rogal Dorn, en serio ni se le acercaron. Lily. Vaya lavado de cerebro que debió tener. Popola. No, ni siquiera el lavado de cerebro podría dar tales resultados. En todo caso lo haría una presa más fácil. A2. Hacer retroceder demonios solo con la mirada. Estás jodiendo, ¿verdad? Adán. He leído que los humanos tenían una represión peculiar. ¿Cómo era? Ah, ya recordé si las miradas matara ya estarías muerto. Eve. Supongo que es algo similar. Sin. Ja, risa irónica, parece que el emperador encontró un perro leal. ¿No lo crees, N. Junior? Le pregunto al peluche de perro. Tad. Genial, otro planeta desfosforable, simplemente fantástico. Comandante. Parece que fue adoptado un gobernante, me pregunto si será igual de sospechoso que Rus. J. Un lugar sin corrupción, humanos que no se dejan guiar por sus deseos personales. No lo creo. N. Bueno, ya lo oíste. O es eso o todos mueren. Kim. N. Aunque impertinente al hablar sin permiso. Tiene razón, el miedo a la muerte puede hacer muy cooperativa a las personas. ¿Verdad, sí, jefa. Kim. Eso creí, jajajaja. Adán. Aunque sus modelos son más robotivos. Sus sistemas parecen ser más avanzados y de algún modo comprender consejos como la muerte y sienten miedo hacia esta. Como humanos, ¿no es fascinante, hermano? Eve. Sinceramente no entendí mucho. Adán. Es simple, a simple vista estos robos no parecen ser muy avanzados, peor con poca observación demuestran dos cosas, 1 inteligencia emocional avanzada y 2 libre albedrío. No están fijos en un solo rol o programación. Crecen y aprenden, las experiencias son lo que los moldean, como los humanos. Eve. Sigo sin entender. Comandante. Bueno, supongo que desde el punto de vista de Rogal, su abuelo de hecho es una persona bondadosa al criarlo bien incluso en tales condiciones. 9b. Respeto al tipo por eso. 2b. Y de hecho lo es. Uzi por su lado sentiría un poco de envidia de Rogal. J. Veamos qué tal lo hace como jefe de la empresa. Acor. Espera que... Pasamos de un planeta a un sistema, vaya sí que es un gran líder para lograr esto. Popola. Una nave titánica, eso explica un poco las cosas. Legola. Lástima que papá tuvo que llegar. 9b. Porque siento que si no fuera uno de sus hijos lo hubieran atacado antes que nada. Alastor. No sé, tú dímelo. A2. Sin duda, su lealtad es envidiable. Uzi. Puños imperiales. Eso me dio una idea. Sin. Impenetrables, quisiera probarlo con un null a toda potencia a ver qué tan impenetrables son. Administrador 1. El primer hermano es un líder. Administrador 2. El segundo es un combatiente. Administrador 1. Y el tercero es un verdugo. Administrador 2.
Entines, este es un comandante, jijiji, qué ironía. Uzi. Tan iguales que se odian mutuamente. Tad. Típica masculinidad tóxica, jajaja. 9b. La verdad, si me dijeran que 2b es una traidora tampoco podría creerlo. 2b. La pregunta es, ¿por qué me usas de ejemplo? Lily. Debió ser un show muy grande para él. Popola. Vaya, así que mató sin piedad a su hermano. Legola. Era de esperar, después de todo su lealtad es primero para él. Matar a su hermano debió ser alguna forma de compasión a sus ojos. Litzy. Los dos más parecidas terminaron uno contra el otro. Me recuerda a uno de esos pods de Roboredi. Dol. No puedo ni imaginar el sufrimiento, dolor y soledad que subió sentir después de tanto tiempo y con sus hermanos desapareciendo uno a uno. Comandante. Es entendible, los que están al mando no solo ejercen el poder, sino que son responsables de cada fracaso y error. En este caso, quien lleve la corona debe cargar con el peso de esta. Sin. Jajaja, se lanzó al abismo aún sabiendo su fin, divertido. Desmembramiento idiota, seguro quería morir. Oye. Hermana, ¿puedes no burlarte de él, porfa? Digo si es posible. En eso los ojos de Xin se posan en él, sin idea, solo si me dices que me quieres, dilo, hermano mayor. Eso es todo, digo, sí, claro que te quiero, Qin. Sin. Está bien, por ahora. Alastor. Sus palabras, me recuerdan a Surtir Vikingo. Eliod. Supongo que te refieres a Thorfinn, después de regresar a su casa. Alastor. Si tienes que admitir que el chico creditó mucho. Eliod. Sí, pero es una pena que no haya podido lograr su meta final. Alastor. La vida es un viaje, eso es lo que importa, el final es solo una meta vacía. Hombre mitad ave, conocida como el hombre paloma. También conocido como el hijo perfecto, el más amado de todos los primarcas, por lo menos por el lado del imperio. Sanguinius representaba todo lo bueno y noble de la humanidad. Su cápsula se estrelló no contra un planeta, sino con una luna, Baal Secundus, en lo que ahora sería conocido como la caída del ángel. Antaño las lunas de Baal fueron un lugar hermoso, lleno de enormes jardines donde la humanidad vivía en armonía con la naturaleza, disfrutando de la época dorada de la tecnología. Era un verdadero jardín del Edén, pero con la llegada de la vieja noche, la guerra por los recursos inició. No sabemos cómo, pero las dos lunas de Baal fueron infectadas con enormes dosis de radiación, sus ciudades destruidas y sus monumentos reducidos a polvo. Los pocos sobrevivientes debían recurrir a rapiñar las ruinas de las ciudades, además de tratar con los horribles mutantes creados por la radiación. Básicamente era Fallout, pero en el espacio. Cuando encontraron al pequeño primarca, los baalitas intentaron matarlo. ¿Por qué? Porque este era un niño perfecto, salvo por un detalle: tenía alas. Sí, como un pequeño querubín. Pensando que era un mutante, iban a acabar con su vida. Ahora, ¿por qué tenía alas? No estamos del todo seguros. Algunos creen que fue la radiación que terminó por afectarlo, otros que fue creado así por el emperador. Algunos piensan que fueron los dioses del caos quienes intentaron corromper a Sanguinius para demostrar que incluso un primarca tan perfecto como él no estaba libre de su influencia. ¿Quién sabe? Al final del día no importa, pues los baalitas no pudieron jalar el gatillo. El niño tenía una sonrisa angelical que les impedía lastimarlo, por lo que, ya que solo estas alas eran el problema, decidieron criarlo y hacer como que no estaban allí. A medida que el pequeño primarca crecía, sus alas también ganaban fuerza y tamaño, permitiéndole recorrer los cielos con gran facilidad. Sanguinius no solo parecía un ángel, su comportamiento demostraba que poseía un alma pura, completamente inmaculada. Era extremadamente piadoso, ayudaba a todos por igual, pero no solo era un faro de la moral,
también era fuerte, luchando con sus padres adoptivos para mejorar la vida de todos en este mundo. Todos lo amaban hasta que llegó una noche donde 100 mutantes envalentonados se lanzaron al campamento de Sanguinius para acabar con todos. Al ver cómo sus seres queridos morían sin oportunidad de defenderse, el Primarca entró en cólera, descuartizando mutantes con sus manos desnudas, bañándose en su sangre, dándose un festín con ella. Los Baalitas lo vieron, el poder de un Primarca liberado en su totalidad sin control alguno, con un halo dorado luminoso rodeando su cabeza. Cualquiera hubiese estado aterrado ante esta visión, pero cuando vives en un lugar tan terrible, un hombre así era lo que tanto habían estado esperando. Mediante la diplomacia, Sanguinius fue uniendo a los distintos grupos de supervivientes bajo una sola bandera. Bajo su mando perfecto, Baal Secundus sintió la esperanza del renacer de la civilización. Pronto se alzaron capillas en su honor, adorándolo como a un dios, viéndolo como el ángel que los llevaría a la tierra prometida que solía ser Baal Secundus. Cuando el emperador lo encontró, esta tarea estaba casi terminada. Se dice que el ángel reconoció a su padre de inmediato, pues tenía la habilidad de ver el futuro y sabía que éste vendría por él. Cayó de rodillas ante el emperador y entre lágrimas de cristal le juró lealtad eterna al maestro de la humanidad. Fue así como se reunió con su legión, los Ángeles Sangrientos, los cuales, a diferencia de su padre, eran unos salvajes caníbales adictos a la sangre que habían perdido toda esperanza de redención. La humanidad los veía como salvajes y estos lo sabían, pero demostrando que Sanguinius es un ser de pureza absoluta, logró convertir a estos bárbaros en los más nobles, hermosos y honorables guerreros que se ha visto, pasando de monstruos a héroes del imperio. Fue gracias a esto que los Ángeles Sangrientos amaban enloquecidamente a su Primarca, pues los redimió a los ojos de la humanidad y el emperador. Por desgracia, había algo que ni siquiera Sanguinius podía superar, el más grande secreto de su legión: la sed roja, una enfermedad que causaba una repentina e implacable necesidad de beber sangre humana. Tarde o temprano todos sus hijos la sentían. Se dice que el propio Sanguinius también sufría de esta enfermedad, aunque sabía tenerla bajo control debido a su inmenso poder. Todos lo veían como un ser perfecto, un alma pura e inmaculada, la grandeza de la humanidad en carne y hueso. Por lo tanto, no podía permitir que nadie supiese el secreto de sus hijos, ni siquiera el emperador, temiendo que si éste llegaba a enterarse, eliminase a su legión de la historia, como lo hizo con sus dos hermanos caídos, el de la segunda y la 11ª legión. El único que sabía todo esto era su más amado, querido, confiable y respetado hermano, Horus Lupercal, con el cual era como uña y carne. Durante la herejía de Horus, este aprovechó el secreto del ángel para tenderle una trampa. Lo hizo encarar al dios de la sangre y su campeón, Ka'Bandha, un demonio de inmenso poder, prometiéndole la cura para sus hijos. La vergüenza de Sanguinius fue que casi aceptó, pero su lealtad hacia su padre perduró más que su deseo. Se enfrentó al demonio y tomando a sus hijos regresó a Terra para el combate final. Fue Sanguinius quien defendió las puertas del palacio y fue Sanguinius quien acompañó al emperador a su duelo final con Horus, enfrentándose primero con el architraidor. Horus intentó convencerlo para que se uniese a su bando, y aunque Sanguinius supo que ya no era rival para su hermano, nunca traicionaría al emperador. Se enfrentó contra Horus, logrando abrir una abertura en las defensas del architraidor, pero muriendo en el proceso. Se dice que la caída de Sanguinius fue tan terrible, tan violenta y espantosa, que el grito de su muerte resonó por el reino de las almas y llegó hasta sus hijos, quienes montaron en una cólera homicida, barriendo con los invasores, salvando el palacio imperial. Esta rabia sería conocida como la rabia negra y sería una sentencia de muerte entre los ángeles de la muerte, una enfermedad más con la cual tratar. Sanguinius murió, sacrificándose por el emperador y por la humanidad, demostrando su gran pureza. Aquí unas palabras del ángel.
No es el deseo hacia la sombra ni el ascenso hacia la luz lo que nos hace superiores. Es la lucha sin fin entre los dos que radica la grandeza del carácter. Somos probados y no nos doblegamos. ¡Nunca caeremos! Sanguinius es uno de los favoritos del fandom y sus hijos han alcanzado una gran importancia en el canon actual. Quizás más adelante le dedique un video aparte. Ahora es momento de dejar de lado al brillante Primarca y comenzar a conocer a... A2. Así que el hijo favorito. Acor. Por como lo dice, parece que el imperio lo tenía en gran estima. Uzi. Sanguíneos, suena a que se desangra o algún otro término para el periodo de las mujeres humanas. Tad. Preferiría mi oye eso. 9b. Ya somos dos. Lily. Son unas nenas. Litzy. Espera, una luna puede tener vida. Doll. Si es lo suficientemente grande hay la posibilidad. A2. Ok, la desgracia persigue a los humanos de este mundo. Acor. Así parece, las cosas no combinan mucho en otros mundos. Uzi. Un niño con alas. Vaya que se nota que era el preferido de sus hermanos. Hasta alas le dieron al cabrón. 2b. No creo que haya sido intencionalmente. Uzi. Jódete robo hentai. Tad. Uzi por favor detente. Litzy. ¿En serio intentaron matarlo? Eve. En un entorno así, sería normal verlo como un mutante. Adam. Tuvo suerte de ser lindo. Sin. A eso llaman sonrisa angelical, la mía es mucho más tierna, ¿verdad N? Jijiji. Dijo mientras sonreía dejando ver cómo su boca se deformaba en varios colmillos. N. S. Sí. Administrador 1. Ignorarlo. Administrador 2. Es una solución tan buena como todas. Uzi. Ok, ahora quiero volar. Tad. Yo también. 9b. Entiendo por qué lo llaman ángel, no solo sus alas. 2b. Su comportamiento es como el de un ángel guardián. J. Y ahora es un demonio del infierno. V. Este sí me atrae, me gustaría ver quién es más despiadado en un combate aéreo. Acor. Siento que puede ver el futuro. Alastor. ¿Quién sabe? Popola. Si puede, es entendible que no haya puesto resistencia ante el emperador. Legola. Un grupo de sanguinarios al mando de un ángel. Uzi. Y aún así, los que fueron influenciados fueron ellos. N. Sí, parece un ángel. Sin. Nadie es tan puro ni tan bueno, o jajaja lo sabía algo andaba mal. Administrador 1. Qué curioso, una enfermedad que causa repentinamente una sed de sangre. Administrador 2. Una enfermedad muy específica, más bien parece un trastorno o un virus. Uzi. Oh genial, lo sabía el traidor más grande. Tad. El emperador es una cosa, peor su hermano es realmente un desgraciado. 9b. Casi cede, suerte que no lo hizo. 2b. Murió en combate con gran valor y honor. Doll. El mundo se retirará ante la muerte de su ángel. Y sus hijos en gritos de ira y dolor salvan los ideales por los que su padre luchaban. Litzy. Suspiro, es triste ver que alguien tan bueno cayera de tal forma. Las últimas palabras resonaron en Uzi con gran fuerza. Tendré 3 minutos. 3 minutos para divertirme. Ok, Ferrus Manus es sin lugar a dudas un Primarca que quedaría muy bien en Dragon Ball. Ya verás por qué. El pequeño Primarca se estrelló contra el planeta Medusa, un mundo para nada bonito. Comencemos con el hecho de que estaba muy cerca al ojo del terror, el lugar de nacimiento de Slanesh y el corazón del infierno en nuestra realidad. Este planeta estaba sumido casi en una noche eterna. Su geografía era terriblemente inestable, creando y destruyendo continentes y océanos constantemente. Enormes erupciones volcánicas volvían porciones del planeta inhabitables. Aún así, la humanidad prosperó en este lugar. ¿Cómo? Con clanes guerreros que luchaban constantemente por los recursos en guerras terribles e increíbles actos de fuerza. Aquí no había lugar para ningún tipo de piedad. El fuerte vive, el débil muere. Así de sencillo. Todo giraba en torno a la fuerza. A diferencia de otros primarcas que sentían el deseo de acercarse a la civilización, Ferrus se mantuvo explorando estas tierras, alejándose lo más posible del resto de la humanidad. Llegó a toparse con un extraño artefacto
artefacto que al investigar resultó ser una máquina de guerra de los necrones, despertando a una serpiente necrona de inmenso poder. Como fue su culpa, juró dar caza a esta criatura, la persiguió por todo el planeta y luego procedió a atacarla con sus propias manos. Los humanos que vieron el combate observaron al joven primarca dividir la tierra con sus puños, doblegando a la criatura, la cual se negaba a morir. Ferrus entonces tomó a la serpiente del cuello y la sumergió en la lava sin importarle perder los brazos. Pero claro, estamos hablando de un primarca. No hizo un solo gesto a pesar del increíble dolor viendo cómo la serpiente se derretía. Lo que no esperaba Ferrus es que el metal vivo del que estaba hecha la criatura, su necrodermis, se aferraría a sus brazos, volviéndolos incluso más poderosos que antes. Metal vivo líquido. Fue así como la leyenda de este campeón corrió por todo el mundo. Ferrus tendría diferentes nombres: el Cataclismo, el Cazador y su favorito, el Final. Ferrus al fin se rebeló ante la gente de Medusa, pero no para ayudarlos, todo lo contrario. Que el fuerte viva para servirlo, que el débil muera en su vergüenza. A los ojos del joven primarca, la fuerza lo era todo. El planeta se lanzó una guerra incluso más terrible que las anteriores. Los actos de fuerza de Ferrus parecen imposibles incluso para un ser sobrehumano. Se dice que cargaba montañas en sus hombros. Él dividía los continentes con sus pisadas, que podía derrotar ejércitos enteros solo con sus puños. Cuando el emperador lo encontró, intentó hablar con él para que se uniese al imperio, pero Ferrus tenía una forma más fácil de tratar con esto: una pelea. Quien ganaba obtenía al otro como sirviente. ¡Punto! El emperador aceptó, y aunque estamos hablando del maestro de la humanidad, se dice que su combate se sintió por todo el planeta. Cada golpe mandaba lanzar al adversario kilómetros atravesando montañas. Sus puños eran capaces de cambiar el clima con la potencia de sus impactos. Medusa nunca volvería a ser la misma después de este duelo de titanes. Completamente cubierto de sangre, sudando a mares, con una sonrisa de oreja a oreja y aún de pie, Ferrus reconoció la fuerza de su padre. Con un último golpe, juró lealtad eterna a este y aceptó el mando de su legión, los Manos de Hierro. Él solo quería a los más fuertes entre sus hijos. Si alguno fallaba en la más mínima de sus expectativas, le decía claramente que estaba avergonzando a su primarca. Ellos imitaron a su padre, renunciando a sus manos y aceptando el metal. Por su lado, Ferrus no tenía piedad ni paciencia para los débiles, pues él solo buscaba la perfección. Fue esto lo que inesperadamente lo acercó a su hermano Fulgrim. Se dice que los dos compitieron en la creación del arma perfecta. Ferrus creó una hermosa espada llameante y Fulgrim un gigantesco martillo irrompible. Cambiaron este regalo, sellando así su gran amistad. Se decía que Ferrus era el más feo de los primarcas. No es que eso le importase. Un día Fulgrim le dijo que con esa cara y sin apreciar el arte parecía una gorgona. Su respeto y aprecio era tal que Ferrus se rió y dijo: pues seré una gorgona, aceptando este como su apodo. No había persona en la que más confiasen, reuniéndose cada vez que era posible, aprendiendo la filosofía del otro, intentando comprenderla, viendo esto como un apoyo mutuo a la búsqueda de la perfección. Los dos se amaban como solo los hermanos pueden hacerlo. Por eso, cuando Fulgrim comenzó a caer en la decadencia, fue Ferrus quien intentó salvarlo. Y cuando el Fénix cayó en el caos, fue el trabajo de la Gorgona darle muerte. En la batalla de Isban V, Ferrus y Fulgrim se enfrentaron una última vez. Ferrus, cegado por su ira, por la tristeza de ver a su hermano caído, intentó matarlo, pero un momento de duda fue suficiente, solo un momento, para que el Fénix cortase su cabeza, matando al primarca y arrasando con su legión. Fue el primer primarca en morir. Al darse cuenta de lo que había hecho, Fulgrim se lanzó a los brazos del caos buscando el olvido, naciendo así el demonio de la depravación. Si quieres conocer más de esa historia, te recomiendo leer la novela de Fulgrim. Está en español y es muy buena.
Aunque una de las cosas más tristes de Ferrus Manus no es solo que fue asesinado por su mejor amigo y su hermano más amado, sino que se fue sin dar un último mensaje a sus hijos. Si pelear es todo lo que hay, si nunca nos detenemos a reflexionar sobre lo que nos está haciendo esta devoción a la fuerza, entonces nuestra compulsión solo crecerá. Ya veo la locura a la que conduce ese camino, así que quitaré la plata de mis manos. Al hacerlo, me debilitaré a mí mismo y a mis hijos. Pero es algo que debe hacerse. Estas manos son fuertes y han creado grandes cosas, pero no son las mías. Él deseaba retirar el hierro de sus manos al ver que sus hijos estaban perdiendo su humanidad, despreciando la carne y lanzándose a una búsqueda de la tecnología para ser más fuertes. Nunca pudo decírselos y ahora la legión de las manos de hierro a duras penas pueden ser reconocidos como humanos. Ferrus Manus tuvo un final trágico y merecía venganza. Así que de venganza hablaremos. Preparen su pintura azul que nos vamos a ultramar con... Uzi. Dragon Ball, eso solo me dice que es sin cabeza hueca adicto a las peleas. Tad, ¿no te gusta Dragon Ball? Le pregunto. Uzi. Bromeas, es uno de mis animes favorito, incluso archive los movimientos de Pele en mi base de datos. 9b. Otro planeta nada bonito. 2b. La diferencia es que este literalmente está en la boca del infierno. Comandante, entiendo que el lugar sea así, y que se manten unos a otros, pero... ¿cuáles recursos? Acor. Cierto, todos están sentados en tomar, cómo producirán comida, incluso la ganadería y la cría de animales como alimento requieren paciencia y en un entorno así. Dudo que se pueda dar. Popola. Agua supongo. Legola. Es válido, peor sin comida igual morirán. Popola. Canibalismo. Lily. Prefiero no pensar en eso, y en ese caso solo quedaría la extinción. Litzy. Creo que hizo bien en alejarse. Dol. Ayudará o no ayudar son solo opciones y los primarcas no tienen ninguna responsabilidad en este caso en particular. Acor. Lo bueno es que se hace responsable de sus propios actos. Uzi. ¿Cómo es que sus brazos se juntaron con biometal? Eso no tiene sentido lógico. Comandante. Se parece a su hermano Rus, peor menos arrogante por lo visto. Sin. Directo al grano, eso me gusta, ojalá todos fueran así, sería más fácil. J. Sí, ambos son igual de crueles. 9b. Un supremacista con grandes capacidades. Al menos no es tan malo. Eve. Oye hermano, has estado muy callado. Adán. Descuida, solo estoy anotando toda la información a detalle de cada primarca y sus legiones para tener una mejor comprensión del comportamiento humano. Eve. Por lo visto, ambos hermanos se llevaban muy bien. Uzi. Sí que es diferente a Rus, más humano menos bestia. Acor. Es una pena que tan bella hermandad haya sido corroída. A2. Al final, aquel que despreciaba a los débiles murió por un momento de debilidad. Tad. Qué triste final, y su hermano terminó volviéndose un monstruo por la culpa. Alastor. Entre otras cosas, peor sí. Después de oír las últimas palabras de Ferrus Dol, vaya, aquel que buscaba la supremacía de la fuerza, resultó ser uno de los más humanos entre sus hermanos. Lástima que su mensaje nunca llegó a sus hijos. Escogí ser burócrata, pero así me hizo el de arriba. El planeta Macrash era uno de esos pocos mundos que no había caído por completo durante la vieja noche, conservando un alto nivel tecnológico y un gobierno fuerte. Este era liderado por el sistema de 2 cónsules. Uno de ellos, llamado Connor, tuvo un sueño. En él, un gigante guerrero de oro luchaba valientemente mientras le pedía que por favor cuidase de su hijo. Connor vio a un pequeño de dorados cabellos sentado en un claro. Al despertar, viajó rápidamente a este lugar, donde encontró al pequeño primarca iluminado por un halo de luz. Lo llamó Robute, que significa el más grande,
El niño crecería fuerte, devorando libro tras libro, leyendo bibliotecas enteras en cuestión de semanas. Los mejores maestros de todo Macrash viajaron para entrenarlo, admirando su inmenso intelecto. Para este punto debes pensar que esto es muy estándar para un Primarca, realmente no creo que te impresione, pero había algo en lo que Guilliman destacaba sobre todos sus otros hermanos: su habilidad de administración. No solo los ejércitos, las ciudades que su padre le confiaba explotaban en opulencia debido a su perfecta administración. Sus ejércitos eran fuertes y capaces de responder a casi cualquier amenaza. Su brillantez militar era tal que logró acabar con uno de los enemigos más antiguos de su ciudad con pocas pérdidas, salvando a la población y al final negociando calmadamente la rendición de estos, demostrando ser fuerte, ingenioso y razonable, un verdadero rey. Pero al regresar encontró sus tierras destruidas. El gran cónsul Galan se había rebelado, traicionando a Connor, el cual fue mortalmente herido. Aún así, el gran señor soportó en el trono durante días enteros con la herida abierta, liderando una valiente resistencia, salvando a la gente hasta la llegada de su hijo. Guilliman sostuvo a su padre en brazos cuando éste moría, recibiendo su última voluntad. Jurando venganza, asesinó a Galan, arrasó sus tierras y la repartió entre los perjudicados por la revuelta. Luego se puso a la cabeza de Macrash, reestructurando todo el sistema y llevándolo a una era de esplendor como nunca antes se había visto. Pero Guilliman no se quedaría solo con esto, lideraría una campaña de conquista por todo el sector. Por supuesto, no estamos hablando de un simple señor de la guerra. Cuando él conquistaba un mundo, lo dejaba mucho mejor que cuando llegó. Una política perfecta, capaz de defenderse y ser autosuficiente pase lo que pase. Fue así como nació el llamado Sector Ultramar. 500 mundos bajo su mando, 500 planetas perfectos, su propio imperio. Guilliman era un hombre que rara vez expresaba sus emociones. Su rostro era inamovible. Algunos incluso creían que era incapaz de sentir. Pero existía una persona con la cual Guilliman confesaba sus dudas y preocupaciones. Una persona que lo conocía y amaba incluso más que el emperador. Connor no fue el único en criarlo. Tarasha Euten cuidó del pequeño Primarca desde su más tierna infancia y ambos terminaron desarrollando un lazo. Este lo veía como su madre y ella como su hijo. Tarasha había sido la senescal de Connor y ahora sería la de Guilliman. Era una mujer fuerte, inteligente, valiente y muy honesta, mientras otros primarcas fueron vistos como dioses y se negaban a recibir cualquier tipo de consejos de los humanos comunes. Mientras que a Guilliman lo veían como un ser perfecto, era Tarasha quien se aseguraba de recordarle que seguía siendo humano, seguía siendo capaz de equivocarse, que su palabra no es absoluta. Él no es un dios. Era la única que llamaba al Primarca niño hasta el final de sus días, lo cual mantuvo los pies de Guilliman bien puestos sobre la tierra. Cuando el emperador lo encontró, estaba boquiabierto. No solo Guilliman había sido capaz de formar su propio imperio, la administración de estos mundos era tan perfecta que no había nada que cambiar. Todos tenían una milicia fuerte, un sistema autosustentable y una lealtad increíble al Primarca. El sector de Ultramar seguiría siendo controlado por Guilliman, quien aceptó unirse al imperio sin problemas. Así fue como el emperador le entregó el mando de su legión, los Ultramarines. Se dice que Guilliman los entrenó no solamente en el arte de la guerra según Macrash, también con la intención de que al finalizar la Gran Cruzada, cuando la humanidad alcance la paz, cada uno de ellos se convirtiese en el regente de un mundo, un administrador perfecto, siendo conocidos de esta forma como la Legión de los Reyes Guerreros de Ultramar. Las conquistas de Guilliman fueron largas y siempre dejaba tras de sí un mundo mejor de lo que había encontrado, por lo que todo apuntaba a que Guilliman se llevaría bastante bien con su padre, pero la verdad, el Primarca llegó a desarrollar cierto rencor contra el emperador, más que nada por el incidente de la quema de Monarquía.
Cuando su hermano Lorgar Aurelian fue castigado, siendo humillado junto a su legión, arrodillándose en las cenizas de Monarquia, su ciudad perfecta, Guilliman estuvo al lado del emperador, siendo usado como ejemplo de lo que una legión debía ser. Lorgar pensó que Guilliman asistió únicamente para burlarse de él, pero el primarca tan solo pensaba en el despreciable acto que su padre estaba cometiendo. Lo estaba usando como una herramienta, no como un hijo, para castigar de sobremanera a su hermano. Por desgracia, el daño fue hecho y ahora Lorgar juró matar a Guilliman. Durante la herejía de Horus, Guilliman tuvo que enfrentarse incontables veces a los portadores de la palabra, quienes estuvieron a punto de reclamar su vida. Hay que ser honestos, fue testigo de la caída de sus hermanos, la caída del imperio, luchó para salvar el sueño de su padre, pero no consiguió más que fracasos. Al final, se vio cara a cara con su hermano Fulgrim. Verás, Guilliman es un hombre serio, muy controlado, pero tiene un límite. Si alguien lo empuja fuera de este límite, lanza el sentido común por la ventana y se convierte en una verdadera bestia de guerra, siendo capaz de luchar contra dos primarcas al mismo tiempo en este estado. Por desgracia, Fulgrim ya no era un simple primarca. Sin que el señor de ultramar lo supiese, su hermano había ascendido a la demonicidad. Todo había sido una trampa para empujarlo a un duelo que no podía ganar. Cortó su cuello con una espada envenenada. Los hijos de Guilliman dieron su vida para llevarlo a ultramar, donde fue puesto en una cápsula de estasis para evitar su muerte, durmiendo por 10.000 años hasta su despertar durante la última cruzada negra, el gran esfuerzo de los traidores por romper las defensas del imperio, algo que consiguieron sumiendo la galaxia en la muerte. Guilliman sería resucitado por el archimagos del Mechanicus Belisarius Cole y la hechicera Eldar Ibraine. A pesar de los horrores que ahora encaraba, a pesar de la cáscara vacía y putrefacta que era el imperio, a pesar de la apatía de un padre que confesó que nunca lo vio como un hijo, solo una herramienta, un producto creado para cumplir su gran plan, Guilliman no perdió la esperanza, comenzando la cruzada Indomitus y liderando a la humanidad en una resistencia final. Y como dijo el propio primarca, lo que no me mata no lo intenta lo suficientemente fuerte. Que nadie diga que no conoce el humor, por lo que Guilliman no es un mal sujeto. Tenía la cabeza bien puesta sobre los hombros y en la actualidad no es solamente uno de los personajes más importantes dentro de la historia, sino que está pasando por un arco bastante interesante, teniendo que aceptar que quizás su padre sí es un dios. Pero ya hablaremos de eso en otro momento. Por ahora, quiero que sepas que ni siquiera el señor de ultramar podía igualar en 9B. Bien, hasta ahora es el planeta más pacífico. Sí. ¿Desde cuando el emperador puede meterse en las mentes de los demás? Eliod. Eso es más bien un sueño profético. Eve. ¿Qué? Alastor. Básicamente, un sueño de algo que está por pasar o que tiene que pasar. Adán. Eso será una página entera de investigación. Lily. Tal vez pasó algo similar a Rus. Popola. Tal vez. Uzi. Un nerd. Litzy. Helu, tú también eres una nerd. Uzi. Jódete. Comandante. Vaya, sí que debió ser muy listo. Administrador 1. Un administrador, vaya, me gustaría conocerlo. Administrador 2. Compartir consejos no estaría mal. A2. Ok, hasta ahora Guilliman es el que más material de gobernante tiene. Popola. Una persona muy diplomática y de bajas perdidas, hasta ahora es el hermano que mejor me cae. Comandante. Un verdadero rey ciertamente. J. Tal parece que alguien cavó su tumba. V. Jajaja, ya me imagino la cara de ese concejal cuando Guilliman lo mate. 2B. Un golpe a traición, vaya cobarde. Comandante. Connor, resistió hasta su último aliento, eso es de respetar. Uzi. Conquista, y déjalo mejor a como llegaste. Tad. Ok, vale la pena rendirse ante alguien así. Digo no. Dol. En parte tiene razón. Popola. Ok, creo que sí me rendiría si alguien así nos ataca. Administrador 1. 500 mundos perfectos. Administrador 2. Este tipo tiene nuestros respetos y admiración. Comandante.
es un líder, peor también es una buena persona. Uzi, su madre. Tad, alguien que lo mantenga con los pies en la tierra. J, avalarle así a uno de ellos, qué mujer más valiente, o tonta. Kim, un cachorro con Corea. Eve, debió ser muy sorprendente ver que el hijo haya alcanzado o superado a su padre. Así oyéndolos de las tropas ultramar. Adán, una política de conquista y reestructuración muy buena, no solo asegura la victoria sino que también asegura una gran lealtad al mejorar las vidas del otro bando. Uzi, robó Jesús ahora que hizo el emperador. Alastor, ya lo verás. Comandante, entiendo que sean sus hijos y que hay que enseñarles algunas lecciones, pero no veo por qué habría de humillarlo en público. Uzi, decidido, prefiero 1000 veces a mi viejo. Tad, ¿en serio los está comparando tan descaradamente, solo para humillar a su hijo? 9b, es entendible porque ambos están molestos. 2b, y sin saberlo, el emperador mismo llevó a uno de sus hijos a traicionarlo. Así oyendo lo que pasó en las siguientes ocasiones. Uzi, el Phoenix. Tad, mató a uno de sus hermanos y casi mata al otro. 9b, tuvo suerte que lo sacaran de allá a tiempo. Popola, yo ya me perdí. Legola, yo también. Alastor, ya somos 3. Eliol, 4. Uzi, jódanse inútiles. Eliol, mejor continuemos con los últimos 2. Extra, extra, explodiu uma bomba na sua festa. E essa bela explosão de cor neon, oh, 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 fez cabum e pom, 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 pom. E se lembrando que perdeu e foi voltar pra cá, saiba, fui eu. Extra, explodiu uma bomba na sua festa. E essa bela explosão de cor neon, oh, 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 fez cabum, pom, 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 pom. E se lembrando que perdeu e foi voltar pra cá, saiba, fui eu.